especial. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección del periódico Democracia Panamá que se llama Desayunando en Democracia. Nos acompaña la licenciada Mariela Sagel, analista del periódico, exministra, politóloga y una gran amiga. Y además, el 2 veces alcalde de la ciudad de Panamá, secretario general del partido más grande y organizado del país, dijese en estos días uno de los líderes de oposición y dueño de uno de los periódicos más grandes, y además candidato a la presidencia de la República por el PRD, Juan Carlos Navarro. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estamos? Muy buenos días y muchas gracias por el honor, Aldo. Gracias a ti. Y Mariela, por el honor de permitirme inaugurar con ustedes esta sección de Democracia Panamá, que creo que está haciendo una contribución muy importante al fortalecimiento de la democracia y además a que se puedan escuchar todas las voces. Yo creo mucho en esto, en la libertad y en la libertad de expresión. Y sobre todo es importante, Aldo, que se inaugure esta semana, porque esta es la semana del periodista. El 13 se conmemora el Día del Periodista, así que también es un homenaje a la libertad de expresión y al periodismo. Tú sabes que por años, cuando estaba en la alcaldía, tú lo mencionaste hace un momento, acompañaba a los periodistas en la romería a la tumba de Gaspar Octavio Hernández, a la que cada año va menos gente, Mariela. Creo que, si bien es cierto que la historia pasa, porque es eso, creo que también hay tradiciones que hay que mantener vivas. ¿Cómo no? Comentaba con Piti Pinilla y con los demás magistrados y el embajador de Estados Unidos, antes de la inauguración del nuevo edificio del Tribunal Electoral, que decía Jefferson que el árbol de la democracia requería que sus raíces fueran irrigadas de manera permanente por la sangre de los patriotas. Y él hablaba de su época, en donde en efecto había que vivir y morir al pelear por la democracia. Claro. Pero yo lo usaba para decir que lamentablemente se nos olvida que por la democracia hay que pelear todos los días. Y a veces pasamos un tiempo, nos volvemos complacientes, permitimos abusos y excesos contra la democracia, y entonces pasan abusos como los que entonces ya determinamos son inaceptables, como este último ataque del gobierno y de Moncada al proceso electoral y al tribunal electoral, que gracias a Dios, fue suscitado por una cuña y una campaña sucia en contra mía, pero que gracias a Dios la sociedad entera rechazó como un ataque artero, que es lo que era, a la autonomía e independencia constitucional del tribunal electoral. Juan Carlos, viendo en ese orden de preguntas, la pregunta que vamos a iniciar y es obligada es, ¿existe la posibilidad de una alianza entre todos los grupos de oposición contra el gobierno? Tiene que existir, tiene que existir. Yo le comentaba a Aldo, a los que nos ven en sus casas o en sus móviles, le comentaba a Aldo y a Mariela antes de empezar que una alianza de todas las fuerzas democráticas es un deber moral, es un deber moral tratar. Posiblemente no se dé, pero yo pienso, y mira lo que ocurrió la semana pasada, hablando de eso, todas las fuerzas democráticas del país nos unimos para luchar contra lo que era una medida claramente inconstitucional en contra de la libertad del Tribunal Electoral. Y yo me siento que ante este escenario, donde estamos ante un gobierno que controla la Corte, no lo dice Navarro, ni lo dice Aldo, ni lo dice Mariela, lo dicen todas las encuestas. Un gobierno que controla los otros dos órganos del Estado y un gobierno que atenta contra la autonomía y la pureza del proceso del 2014. Tiene que haber un espacio para que todas las fuerzas de la libertad, las fuerzas de la democracia podamos hablar. Y lo que yo he propuesto es eso, un gran diálogo, una conversa, un gran diálogo, comunicación con todas las fuerzas democráticas del país. Gremios, movimientos, fuerzas políticas, partidos, iglesias, medios independientes, iglesias, los que la semana pasada nos unimos todos para derrotar esta medida del gobierno y de Moncada. De hecho, en el día de ayer, que cumplimos 192 años de independencia, del grito de independencia que llevó a la independencia el 28 de noviembre de 1821, lo que dije ayer, y lo quiero reiterar porque me salió del alma, es que así como ese grito heroico, y lo fue, porque nuevamente, pongámonos en el contexto histórico, hablar de independencia en la Villa de los Santos, el 10 de noviembre de 1821, era aceptar una condena a muerte, al despojo de todos tus bienes y la muerte tuya y posiblemente de todos tus hijos. Y esa fue la grandeza
de Rufina Alfaro y de Segundo Villarreal y de todos los próceres de este grito de los santos que le dieron una cátedra de valentía y libertad y democracia al país entero y a la capital principalmente. Y así como ellos gritaron contra la tiranía, yo ayer hice un llamado a que todos los panameños nuevamente nos unamos contra la tiranía del actual gobierno. Y eso pasa por un gran diálogo de la oposición, un gran diálogo de los movimientos, de las fuerzas democráticas. Falta mucho para la elección, habrán temas que habrá que ver después. No estamos viendo esos temas. Uno no cruza el río hasta que no llega al puente. Los temas que estamos hablando es que haya comunicación y haya un diálogo franco sobre todos los temas importantes para el país. Y ahí el PRD ha mantenido una postura muy responsable, madura, generosa, y el PRD ha sido grande. Y nos ha costado las encuestas, porque tenemos más de 6 meses, más de 2 años desde que yo empecé a pedir este gran diálogo de la oposición, y de manera generosa he dicho y ha dicho el PRD, haremos lo que tengamos que hacer para que podamos las fuerzas de la libertad derrotar a la tiranía el 4 de mayo. Juan Carlos, mira, en estos días Roberto, Bobby e Isman, en un acto para mí sin precedentes, del cual hemos analizado en el periódico. Y el cual yo mencioné que era rarísimo que él dijera que debía presidirlo. Un PRD. Debía encabezarlo. Encabezar un PRD, creo que, y haber hablado de que era el partido más grande y organizado del país y que era el que debería llevar la batuta de la oposición. Hablaba de que, como dice Mariela, que la cabeza la llevará un PRD y que en la segunda iría, en la vicepresidencia iría un arnulfista. Vemos en los medios que pareciese que el que dirige el partido arnulfista no va a aceptar esta propuesta. ¿Estaría dispuesto Juan Carlos Navarro a llevar a alguno de los candidatos independientes a la vicepresidencia que ya están candidatizados a presidente? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para garantizar que Panamá sea libre y sea democrática y que triunfen las fuerzas de la libertad y la democracia el 4 de mayo. En verdad que lo estoy. Yo no estoy en política por más nada que servir a mi prójimo. Me encanta lo que hago, vivo mi carrera. Cuando he tenido oportunidad de ser servidor público, he vivido mi entrega a servir al prójimo. A mí esto es lo que me gusta hacer, lo hago bien. Cuando no lo hago bien, soy el primero en reconocerlo y en aceptar la total responsabilidad de mis actos. Y estoy convencido que nosotros en mayo, todos los panameños, vamos a enfrentar la elección más importante de los próximos 50 años. Por ende, porque está en juego la democracia. Por ende, y qué bien hablar de esto aquí en Democracia Panamá, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que ganen las fuerzas del bien, para que ganen las fuerzas de la libertad, las fuerzas de la democracia. Y así es como yo estoy enfocando esto. Debo decir que esta postura grande del PRD, amplia, nos ha costado en las encuestas, y a mí también como candidato, porque nos han golpeado las propias fuerzas del panameñismo que tú mencionaste, nos han faltado el respeto, nos han golpeado, lo están haciendo lo mismo con un anuncio en el radio. Nosotros a todo ello hemos puesto la otra mejilla, porque pensamos que Panamá está por encima de cualquier aspiración política, personal o incluso partidista. Decía Omar Torrijos que a la patria no se le ponen condiciones. Este es un momento crítico para la patria y el PRD ha dado un ejemplo de grandeza. Nadie puede decir que el PRD no hizo todo lo que ha podido. Nadie. Hemos hecho todos los sacrificios, hemos mostrado responsabilidad, madurez, entrega, amplitud, generosidad, nobleza. Ese es el PRD que yo quiero. Y ese era en el fondo el PRD de Omar. Hoy le hemos llamado el nuevo PRD, pero si te fijas, el nuevo PRD es el que más se parece al de Omar Torrijos. Nuevo PRD, un nuevo Panamá, son todos los temas fundamentales de Omar, a los que yo creo que tenemos que regresar, porque pienso que, esto me pasa a mí, no sé si a ti, a Mariela, pero entre más tiempo pasa, yo más aprendo de algunas de las lecciones fundamentales del torrijismo, que a mi criterio tienen hoy igual vigencia que ayer. Así es. Mariela, tenemos algunas preguntas puntuales, ¿no? Sí, cómo no. Yo estuve revisando. Me estoy entendiendo demasiado, ustedes me avisan. No. Porque, y ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, voy a ser mucho más puntual si quieren. Mucho has hecho e hiciste mucho por la educación durante tu gestión de alcalde, pero muchísimo, lo que nadie ha salido a defender ni a reconocer. Lo que él hizo en la ciudad de Panamá, no solo a nivel
de los niños, sino a nivel de la comunidad para educar, porque la educación empieza en casa. Y si no tienes educación en casa, no puedes cambiar la conducta ciudadana. A él le faltó tiempo terminar de cambiar la conducta ciudadana. Pero bien se acordarán de esa campaña, si la votas, se nota. Ahí empezaron. Así es. Ahí empezaste a sembrar la semilla de que no tires basura. Y ahora tú ves este basural que tenemos en este país. Pero volviendo a la educación, estaba revisando lo que dice Fernando Savater de educación. Y muchas veces, o algunas de las personas que están alrededor tuyo, y nosotros mismos hemos dicho, bueno, hay que hacer una revolución en la educación. A él le preguntaban en una reciente entrevista sobre educación y decía que la educación es lo más subversivo que hay, porque es el instrumento de llevar a cabo una revolución no sangrienta que transforme a los países y a la sociedad. ¿Cómo tú ves ese planteamiento? Totalmente de acuerdo, pero quiero ponerlo en el lenguaje de nosotros, los torrijistas. Con el pasar del tiempo, especialmente el año pasado cuando presentamos el documental, con motivo del aniversario de la muerte de Omar, el documental ese precioso que hizo este muchacho Ricardo Aguilar Navarro, sí, bueno, con un grupo de cineastas panameños, en que entrevistaban muchos de las personas cercanas al general que aún viven. Y no solo con esa experiencia como productor de ese documental en su momento, sino leyendo permanentemente las obras de Omar Torrijos. Por cierto, hay un libro fantástico del hijo de Manuel F. Zárate. Sí, de Manolo, sí. De Manolo, que es un muchacho extraordinariamente inteligente, que por cierto, para mí era un secreto. Dije, pero ¿por qué a mí me guardan estas cosas? ¿Dónde estaba este muchacho que yo ahora de viejo que lo vengo a conocer? Sí. Que es un libro sobre Omar realmente extraordinario, uno de los mejores que he leído. Yo permanentemente repaso todos los textos de Torrijos. Y con el tiempo, Mariela, y perdona porque como escribía Oscar Wilde a un amigo, te escribo esta carta tan larga porque no tuve tiempo de escribirte una corta. Estoy tratando de sintetizar mis ideas para... Yo estoy convencido que Omar Torrijos en el fondo lo que era un maestro que por cuestiones del destino, y lo era, pues educado en la normal, claro, le tocó ponerse el uniforme militar. Pero si tú te fijas, Aldo, los planteamientos del torrijismo, y tú que estudias estas cosas y que las sigues, al igual que yo, todos los planteamientos de Torrijos eran sobre educación. Todos los temas de acabar con el analfabetismo, mejorar la educación, venían de su propia formación en un hogar de maestros, claro, que era casi que una guardería, porque ahí vivían y pernoctaban estudiantes de la montaña, indígenas noves, que el papá y la mamá de Omar Torrijos acogían en su hogar como buenos maestros rurales y del campo que eran. Sí. Te menciono esto porque el salto que dio Panamá en materia de alfabetismo y de educación durante el gobierno de Torrijos fue extraordinario. Llegamos a ser un país con 96% de alfabetismo, una cifra que creo que es superior aún a la de hoy. Y llegamos a ser, junto con Puerto Rico, las dos naciones con mayor índice de alfabetismo del continente. Vamos ahora al hoy. Yo me he convencido también que la única manera de combatir a ese 25% de los panameños, 1 de cada 4 panameños, en verdad la cifra es 28%, 1 de cada 4 panameños, que vive en pobreza o en pobreza extrema. La única manera de darles a ellos las armas para su liberación de la pobreza es la educación. Y irónicamente, la reforma educativa, esa que se echó para atrás, el 79, nos ha hecho un daño terrible. Posiblemente esa reforma tenía muchas cosas que había que echar para atrás, pero lo que sí era cierto era que había que reformar la educación. Y que si se hubiera implementado, a lo mejor no tendríamos el desastre que tenemos hoy día. Es que la educación de Panamá es antidiluviana. Nosotros, nuestra educación, cuando yo voy a las escuelas públicas, que por lo que yo hago, lo hago a menudo, es realmente desastrosa. La planta física es inaceptable, desastrosa, tiene 100 años. Ve a la Escuela República de Venezuela, va a cualquier escuela en la capital. Muchas de las escuelas tienen 80, 100 años. Una planta física exhausta. Realmente edificios enfermos. Los métodos de enseñanza-aprendizaje son los mismos también
de hace 100 años. Muchas veces el currículum lo es también. La manera como está organizada la educación, con un centralismo asfixiante, y el método de enseñanza-aprendizaje, la maestra en el pizarrón. Aterrizo. Tiene que haber una revolución educativa. Tienen que encabezarla los maestros y los profesores. Tenemos que volver a medirnos con los estándares de PISA. Hay que hacerlo el primer día. Tiene que haber no solamente más horas de clase, sino más días de clase en el año. Aquí no estamos inventando, Mariela, tú has leído mucho de esto igual que yo, he estudiado, y todas estas recomendaciones vienen de nuestro grupo de trabajo. De la misma manera que reformando la educación base, y bien importante, hay que pagarle mejor a maestros y profesores. Por supuesto. Hablamos de que queremos educación de primera, tenemos salarios de quinta. Así es. O pagamos mejor y exigimos más a nuestras maestras y profesores, o no vamos a ningún lado. Y en el tema de la educación superior, nuestra propuesta, bueno, y tú la conoces, va por una inyección sin precedentes de recursos a las universidades públicas panameñas. De la mano de retomar el programa de becas internacionales que tuvimos con el BID en el último gobierno nuestro con Julio Escobar, que es uno de los que está contigo en esa mesa, y que él y ustedes me han explicado en las mesas de trabajo de educación, y lo he visto en el país entero consultando a la gente, que es la educación superior la inversión más efectiva para un retorno inmediato para cualquier país, y lo es también para... El sistema actualmente está basado en la obediencia, en la rutina y en la ignorancia, por aquello de que el docente está mal motivado, está mal pagado, no está bien supervisado. Eso es una realidad. Pero no podemos pensar en una educación superior si no tenemos una educación media que, o sea, hay una altísima deserción en los estudiantes en la secundaria. Gracias. Entonces, si no llegan allá, hay que quedar en el medio, o sea que también hay que revisar esa educación. En realidad tenemos que hacer todo a la vez. Todo. Hay que hacer todo a la vez. Y esto, por cierto, yo estoy convencido que es algo que no nos va a dar un voto. En otras palabras, yo no creo que el tema de la educación para muchos votantes está en el mapa. Es lamentable decirlo, pero mira las encuestas. Además, una vez que lo hagamos, Mariela, y lo vamos a hacer como prioridad. Para mí hay 3 prioridades en el gobierno. Educación, educación, educación. Y después, todo nuestro plan de gobierno que estamos construyendo, que va a atender las necesidades de la gente, apoyar al productor, bajar la canasta básica, seguridad integral, todos los temas que ahora seguramente veremos. Pero el tema de educación, que nos va a tomar 10 años, 15 años, madurar un sistema educativo de primer nivel, es un tema que posiblemente para la elección del 19 no le dé ningún reconocimiento en votos al PRD ni a nuestro gobierno. Lo vamos a hacer como prioridad de todos modos, y lo vamos a hacer por el país, y lo vamos a hacer pensando como estadistas. Pero es que si no se hace en este gobierno, ya no se va a hacer, porque ya se va a perder el tiempo, se va a perder la oportunidad. Entonces, si no se hace, si no se empieza, aunque sea de una manera, como tú dices, se va a hacer sin que eso sea muy popular, se tiene que cambiar la actitud de la gente, se tiene que educar desde la primera infancia, no vamos a que lleguen a la universidad y le den una beca universitaria, ¿no? Tiene que ser desde el principio. Así que esa es mi recomendación, Aldo. Yo no sé si Juan Carlos, mira, tienes otros temas. Sí, tenemos muchos temas en la mesa y Juan Carlos, se habla de que hay que hacer muchas cosas, como torrijista que has dicho y que has seguido Omar Torrijos, tienes que hacer muchos cambios en el país, pero ¿de dónde van a salir los recursos? Si en este momento se habla de que ya las arcas del Estado no tienen los ingresos necesarios, el gobierno ha iniciado una campaña para obtener más recursos por medio de al sector medio, a la clase social media, clavarle un nuevo impuesto en materia de los bienes inmuebles, como el gobierno PRD de Juan Carlos Navarro en el 2014 va a obtener los fondos para seguir todas estas obras, los 250 mercados que estás hablando, si sabemos que el Estado está comprometido y que en este momento los ingresos no son los adecuados. Esto es muy importante y te agradezco la pregunta porque es un tema que muchas veces no entra al día a día de la gente, porque son temas a veces complicados y que salen de la concreta de la gente está en su concreta, cómo llego al trabajo, cómo el transporte, que es un desastre, el día a día, Sí. Cómo compro la comida, que está carísima, ha subido más en 4 años que en 40, 30% ha aumentado la canasta básica en los años del dueño del supermercado y el dueño del seco. Y estas son cosas que golpean al panameño y el panameño se preocupa es de eso, de resolver. No obstante, el tema de la finanza pública es fundamental. Lo voy a dividir en 2.
Lo primero, quiero dejar perfectamente claro a los que nos ven y nos escuchan. El 1 de julio del 2014, primero Dios, como presidente, suspenderemos la medida de los avalúos absurdos y el aumento en el impuesto al bien inmueble que está implementando el actual gobierno. Acto seguido, crearemos una comisión con el APEDE, la Cámara de Comercio, los propietarios y la sociedad civil, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y los técnicos que saben de estos temas, para que estas medidas, por común acuerdo y consenso, como lo hacemos los torrijistas, consultando, podamos lograr un consenso sobre cuáles deben ser los impuestos justos para la propiedad, de tal forma que no se afecte la industria de la construcción, que no saquemos del mercado a los nuevos compradores y que no tengamos que caerle con expropiaciones absurdas a quienes evidentemente hoy, profesionales jóvenes, profesionales de clase media, muchos de ellos independientes políticamente incluso, o sea que no es siquiera gente de nuestro partido, al contrario, asumo que hay mucha gente que probablemente nos adversa, pero es muy injusto lo que está haciendo este gobierno y es inadmisible. El 1 de julio se suspende por común acuerdo, llegamos a consenso nacional y pagamos lo justo. Se suspende esta medida. Yo estoy invitando a la gente a que de aquí entonces no paguen. Sencillamente no paguen estos avalúos absurdos. Porque hay que ya los ciudadanos tomar posiciones claves en temas de democracia y de libertad. Recuerda que muchas de las grandes luchas por la libertad y la democracia y la independencia, incluyendo la independencia de Panamá y España, se dieron por estos temas, por impuestos, por cómo se utilizan estos dineros, estos tributos, quién los cobra y por qué no se nos consulta a quienes los pagamos. Y también por falta, Panamá por falta de recibir ese apoyo de central de Colombia, ¿no? En ese momento. En ese momento. Y en el 21 igual con España. Exacto. Y sobre todo el tema ese, bueno, el tema de la revolución de Estados Unidos. Recuerda que Simón Bolívar además admiraba muchísimo a Washington. Y era una época de una efervescencia mundial de revoluciones y de libertades, que es la base de las libertades que vivimos hoy. No puede haber imposiciones de impuestos sin representación democrática. Este fue el fondo de muchas de estas luchas. Si no me consultas y yo no tengo oportunidad de votar, no te pago. Y eso es exactamente el principio que está violando el actual gobierno. Vamos ahora al tema del manejo fiscal del próximo gobierno. El próximo gobierno no va a tener los años estos de bonanza extraordinaria que tuvo el actual y que lo tuvo gracias a la ampliación del canal y la expansión económica que se empezó en el gobierno de Martín Torrijos. Panamá ha estado creciendo por 10 años, a un promedio de 9 o 10. 4 años. Por favor, es más, toda esa bonanza la heredó el actual gobierno, una economía robusta en crecimiento, un canal en plena expansión, una economía con un aumento progresivo en inversión extranjera directa, empresas que se vinieron a Panamá por la ley que se aprobó en el gobierno de Martín, para que Procter & Gamble, que trajo 900 familias de Venezuela, y muchas otras empresas como esas pudieran hacer de Panamá su sede, y todo lo demás que sabemos que se ha venido construyendo por mucho tiempo, por mucha gente. Y todos tienen su mérito, incluyendo los del actual gobierno, lo que hayan hecho bien. Lo cierto es que el ritmo de gasto del actual gobierno es insostenible. Nuestra propuesta, reducir el gasto corriente estatal, reducir la publicidad estatal. ¿Por qué hay que gastar 100 millones de dólares al año en anuncios absurdos que nadie cree en televisión? Reducir los gastos en viáticos y viajes. El presidente, que sepamos, lleva 86 viajes públicos y otros 86 secretos. ¿Cuánto nos cuesta esto a los panameños? ¿Qué necesidad hay de eso? Todo esto tiene que eliminarse. Todo el gasto corriente del gobierno tiene que hacerse de una manera mucho más consona con la realidad fiscal y económica del país. Yo no creo en seguir metiéndole más impuestos a la gente. Por contrario, pienso que si tenemos una política fiscal con reglas claras, va a aumentar la inversión y va a aumentar además el ingreso. Y sé que el próximo gobierno tendrá que tener prioridades. No vamos a tener la chequera en blanco esa para el despilfarro y el sobrecosto y el robo y la corrupción que tuvo el actual gobierno. El próximo gobierno, a mi criterio, va a tener que ser mucho más cuidadoso en establecer, mediante la planificación del desarrollo nacional, las prioridades en invertir en aquellas obras y áreas que más retorno le dan al país. Te doy un ejemplo. Tiene que seguir invirtiéndose en infraestructura, pero tiene que invertirse en aquella infraestructura que le da más retorno al país. Ejemplo,
¿Qué es más importante? Un aeropuerto en Colón que nadie usa. Es más, me dijo un amigo mío que trabaja en la zona libre, me dijo que fue el día de la inauguración del aeropuerto. Yo le digo, ¿y eso que te animaste a ir? Me dice, es que quería ver aviones en el aeropuerto, porque como ese día hubo 3 aviones y sé que más nunca los voy a ver, porque este aeropuerto no tiene ningún sentido y en efecto más nunca ha aterrizado ningún avión. Colón está a 30 minutos con la No, autopista. con la autopista Construida en el gobierno PRD. Aparte que tú sabes que no se puede llegar al aeropuerto porque con la construcción de las calles, ahora mismo la zona libre está totalmente bloqueada. De hecho, ayer conversaba con otro amigo que trabaja en zona libre, en el tema logístico, y no pudo despachar 9 contenedores el viernes porque los contenedores vacíos no pudieron llegar a su bodega. No pudieron llegar a su bodega porque, como me dice él, a él le toma 2 horas y media todos los días el tramo de Cuatro Altos a la zona libre. La zona libre está bloqueada. Se quemaron 12 bodegas más el fin de semana. La zona libre está sitiada y el gobierno está haciendo todo lo que puede por destruirla. Es un acto de irresponsabilidad suprema que va a tener un impacto terrible sobre los empleos. La vida, ¿no? Le deben. Sobre los empleos de la zona libre, con los problemas que tiene. Vuelvo a tu tema. ¿Qué tiene más sentido? ¿Meter 70 millones de dólares en un aeropuerto en Colón que nadie va a usar? ¿O construir una autopista de 6 carriles entre el puente Centenario y el puente de las Américas en el costado oeste del canal? ¿Qué tiene más sentido? Que no existen. Conectando esos dos puertos con el puerto que maneja Singapore Ports Authority, la Autoridad de Puertos de Singapur, sí, en el costado oeste del canal, a un costado de la nave de la base aeronaval de Rodman, sí, donde además viene una ampliación de ese puerto. Y de esta manera conectas todo el hub portuario y logístico de la República y además lo conectas con Panamá Pacífico, con lo que era la base de Howard. Sí. ¿Qué tiene más sentido? Gastar 70 millones de dólares en ese aeropuerto de Colón que no lo usa nadie, o garantizar que se hagan 6 carriles desde el puente de las Américas hasta el puente Centenario en el costado este del canal. No existen 6 carriles que unan a los puertos de Panama Ports, a los puertos del Atlántico con esos 6 carriles. En ese pedacito, si te fijas, donde pasa por Paraíso, sí, terminas en una carretera de 2 vías. Sí. Nada más el tren. Tienes que complementar, claro, la posición estratégica de Panamá con aquellas inversiones. He mencionado solo 2, que es la gran posibilidad de expansión de los servicios marítimos de Panamá, como me lo comentaban en estos días los directivos de la Cámara Marítima. Dicen, Carlos, no hay un muelle. Si tuviéramos un muelle de servicios secundarios, ahí van a trabajar los ship chandlers, que llevan la comida y los habituamientos a los barcos. Ahí van a trabajar los buzos que reparan los barcos en Panamá. Ahí van a trabajar los que dan servicio de transporte para cambiar las tripulaciones de los barcos. Un buen muelle de servicios secundarios en el Pacífico y otro en el Atlántico generaría cientos de millones de dólares en inversión en Panamá inmediatamente. Mi tema es que estos son todos los elementos que estamos recogiendo en el plan de todos a través de la consulta con la gente para que en el próximo gobierno se invierta con mucho más cuidado. Va a haber muchos recursos para invertir, Aldo. Esto es una economía que sigue creciendo y que con un manejo fiscal responsable vamos a tener los recursos para poder llevar el país adelante. Sí vamos a tener que ser más cuidadosos, reducir el costo, ser prudentes en el manejo de la finanza pública, como siempre lo ha hecho el PRD. Si a nosotros siempre nos toca recomponer la finanza pública, poner todo en orden para que entonces venga un loco y un sequero y manejen la finanza pública como nunca manejaron sus empresas. O una andrajosa. Pero en el caso de estos 2 empresarios, a mí me llama la atención, porque si ellos manejaran, cuando ellos llegaron al poder, ellos dijeron que como ellos eran empresarios, iban a manejar bien la finanza pública. Sí. Si ellos manejaran la finanza pública como manejaron sus empresas, tendríamos todo cuadrado y no habría deuda. Como ellos manejasen sus empresas como ellos están manejando la cosa pública, habrían quebrado hace rato. No, es un manejo totalmente irresponsable. Está comprometido Juan Carlos a derogar una ley. ¿Qué va a pasar con esa administración pública que has hablado de estos últimos 5 años que no se ha hecho correctamente? Pero primero la ley. La ley del impuesto al bien inmueble la aprobaron el señor Varela y el señor Martinelli. ¿Estamos claros? Sí. Porque ahora hay prostitutas que quieren aparentar ser monjas. Pero no olvidemos quiénes son los grandes responsables del desastre que estamos viviendo. Eso fue presentado en el 2009.
y aprobado. O sea, el señor Varela, siendo presidente de la Asamblea, su hermano, sí, aprobó con los votos del panameñismo y de estas neomonjas que se ponen y quitan hábitos, me imagino que antes de entrar al burdel toda la noche. Pero son ellos los que han aprobado estas leyes, son ellos los que aprobaron la ley del transfugismo, la ley del chorizo, son ellos los que estaban en el poder cuando acabaron con la gente en Bocas del Toro y los dejaron ciegos. No olvidemos estas realidades, porque aquí cada uno... Los que quemaron a los muchachos en el centro de cumplimiento. Pues esto es así. Habiendo dicho eso, el único que se opuso a todo esto fue el PRD, a todas estas medidas. Y ahora vamos a lo que tú preguntas, el tema de quién va a pedir que rindan cuentas. Nuestro compromiso, un órgano judicial totalmente autónomo e independiente, procurador o procuradora totalmente autónomo e independiente, procurador o procuradora de la administración totalmente autónomo e independiente, y prácticamente un nuevo y renovado órgano de justicia. Desde el Ejecutivo, ¿qué nos va a tocar hacer a nosotros? Garantizarle el presupuesto adecuado y nombrar a los mejores para que vayan a ser ratificados a la Asamblea. Serán ellos los que tienen que garantizar que haya justicia en Panamá. Van a tener todas las herramientas. Y yo creo además que van a tener el clamor de la ciudadanía. Mira lo que ha ocurrido con el Moncadazo de esta semana que pasó, que el gobierno y Moncada se han visto que el país entero los ha enfrentado y ha dicho, señores, hasta aquí. Igual que en 1821, que el país entero dijo, hasta aquí. Ahora el país entero dijo, hasta aquí. Nosotros queremos libertad, queremos democracia y no vamos a aceptar más que ocurran estas cosas. Sobre este tema me gustaría, antes de concluir, contestar las 10 preguntas que ustedes tengan puntuales, con respuestas muy cortas, que son las que más me cuestan. Pero sobre el tema legal, la democracia es la que le pone la paila a Panamá. Sin democracia no hay inversión extranjera directa, no hay empleo, especialmente los empleos que más pagan. Sin libertad y sin democracia no hay paila llena. Y es por esto que Panamá tiene ahora no solo el reto, la obligación de volver a construir los pilares de la democracia. Un órgano judicial independiente, la separación de los poderes, presidentes y vicepresidentes que no sean dueños de medios. Yo aspiro a ser presidente de la República, primero Dios, con sus votos y con los suyos, María y Aldo, para gobernar. Yo lo único que voy a hacer en el gobierno es gobernar. Yo no voy a ver empresas, eso termina el 1 de julio, el que tiene seco vaya a atenderlo y el que tiene súper vaya a vender, invertir, a generar empleo y a pagar impuestos. Pero el gobernante no tiene nada que hacer atendiendo empresas. Y en segundo término, no tiene nada que hacer el gobernante imprimiendo periódicos. Es inadmisible que el presidente y el vicepresidente de un país hayan adquirido la casa editorial más importante de la República, estando en el poder. Estos son los abusos que nosotros permitimos. Y estos son los abusos que son inadmisibles. Y eso termina el 1 de julio. A partir del 1 de julio, el gobernante, primero Dios, a gobernar. Los periodistas, a informar con total objetividad. Jamás volverá ni el presidente ni el vicepresidente a ser dueño de medio alguno. Eso le corresponde a otros segmentos de la sociedad. Y por supuesto, yo me siento que uno de los mayores retos que tiene el país ahora mismo es construir nuevamente estas instituciones democráticas, empezando con el órgano judicial. Si no lo hacemos, no habrá inversión, no habrá empleo, no habrá riqueza para Panamá. Y esto lo vamos a hacer desde el primer día de gobierno. Y nuevamente, igual que el tema de la educación, posiblemente es un tema que no dé muchos votos, pero es un tema impostergable y mi compromiso es gobernar para las próximas y las futuras generaciones. Así como decía muy bien Emerson, construir sobre ideas para construir sobre la eternidad. Eso es lo que va a hacer el próximo gobierno. No vamos a estar buscando el aplauso fácil. Vamos a estar haciendo el trabajo difícil para que este sea el mejor país del mundo, que es mi sueño, el sueño de muchos panameños, y que por primera vez Panamá tiene el mejengue, tiene la fuerza, los recursos para poder hacerlo realidad. Y la gente. Bueno, el capital humano y el capital Creo físico. que vamos a tener que enviarte las preguntas para hacerla 10 preguntas, pero 10 preguntas antes de irme, una por una, pim pam, rápido. Reciclaje. Va full. Recoger la basura va a ser una tarea municipal. La vamos a descentralizar todo el país
y los municipios iniciarán programas de reciclaje como Dios manda y como hay que hacer en todo el mundo civilizado. Como hace todo el mundo civilizado. Seguridad. Plan de seguridad integral, como ya lo hemos planteado. Prevenir el delito, capacitación para los jóvenes, empleo para los jóvenes, trabajo con las iglesias, deporte, mucha cultura, como hicimos en la alcaldía. ¿Cómo no? Feria del libro, festival de jazz, festival de música clásica juvenil, el festival de piano con los ¿Se salvó tu feria del libro? Por supuesto. Por supuesto. Ya lo sabe, yo creo en esto, yo no lo hago por... Además yo soy un lector, como tú sabes, voraz, con certeza el castigo para el que agrede y mano dura para el que asesina, y rehabilitar a los que ya están en la cárcel. Equidad, equidad social. Total. Solo lo vamos a lograr... Panamá es uno de los países más... inequos. Sí. No sé si esa palabra existe, pero los economistas lo dirían así. El índice Gini, para los economistas, que es el que mide la mala distribución de riqueza. Panamá tiene el segundo peor de América Latina después de Brasil. Es inaceptable que un país rico tenga tantos pobres. Tan mala. Solución, educación. Y por supuesto, a corto plazo, sigue 120 a los 70, sigue la red de oportunidades, sigue la beca universal, para garantizar que haya un paliativo con subsidios cada vez más focalizados a la gente que los requiere, para no gastar plata en el que no lo necesita. Y que podamos, mientras la educación libera a nuestra población, para que con su propio esfuerzo vayan adelante, tengamos un Panamá más justo. Campo. Esta es una de mis propuestas más importantes. Paila llena. Panamá vuelve a la política torrijista de la soberanía alimentaria y de la autosuficiencia alimentaria. Duplicar los rubros importantes de la canasta básica, de la paila. Este es mi programa Paila llena. Apoyo total al productor. Fondo de $200 millones el primer día de gobierno, garantizado por los ingresos del canal, para garantizar la compra de la cosecha nacional en su totalidad, a precio convenido con los productores y el sector privado. No se queda ningún productor con la cosecha en la casa, ni tirada en el campo. Segundo, un nuevo fondo de $300 millones para aumentar la productividad por hectárea en cada rubro. No reembolsable. Además con mi sistema 30-30, nuestro sistema que me ha dado la Mesa del Agro. Cuando lo presentas, el fondo tiene 30 días para decirte sí o no y por qué. Y una vez que se aprueba el proyecto, tú haces la inversión, 30 días para pagarte, sin excusa, financiado también y garantizado por los fondos del canal. Vamos a garantizar que el gobierno solo compre alimentos nacionales. La empresa privada que compre lo que quiera. Con plata pública solo se compra cosecha nacional y alimento producido por manos panameñas. Además de esto, vuelve al campo el sector público financiero con nuestro programa Triple Cero. 0% interés sobre los préstamos del Banco Nacional y los préstamos también de todo el sector público agropecuario, el BDA, al productor. 0%. 0% impuestos sobre la renta al productor, a los pequeños y medianos productores. 0% impuestos sobre los insumos, para garantizar insumos a precios baratos. El Estado además va a intervenir con hacer un competidor en temas como insumos, donde vemos que los precios de Panamá están 3 veces más altos que los precios de insumos a nivel mundial. Hay 14 propuestas más en este plan Paila Llena. ¿Qué buscamos? Vamos a garantizar duplicar la producción de arroz, duplicar la producción de maíz, porotos, frijoles, aumentar sustancialmente la de leche y carne, para que estos productos básicos en abundancia y con calidad lleguen a la mesa del panameño.